Chicos, no sabéis lo que me acaba de llegar de Japón. Todavía no me lo creo y es que nunca he tenido la oportunidad de ver una de estas. Y desde aquí se huele a la venganza. Así que acompáñenme para descubrir esta aventura. Tengo un amigo que se gastó una pasta al comprarse una licencia de Windows. Yo jamás haría eso, yo compré una licencia OEM, que sale muchísimo más barato. Yo las pillo en JBG Mall. Y lo mejor de todo es que si este mes usas el código SFD20, te hacen un descuento más grande. Existen varios métodos de pago. Yo compro muchísimo y nunca he tenido ningún problema. Y activar tu sistema es súper fácil. Pones en el buscador de Windows SLUI y al entrar podrás poner la key que te ha enviado JBG Mall. Le das a siguiente y ya tienes activado tu sistema operativo sin malgastar tu dinero. Así que te dejo los enlaces en la descripción y continuamos con la aventura. Estas cosas me encantan. Y es que pocos conocen que esta fue la primera PlayStation que salió en el mundo. Una revisión que duró poco en el mercado, ya que fue cancelada a los pocos meses de salir. Y no nos vamos a engañar, a Sony se le fue la olla con esta primera versión. Una versión que no vio el resto del mundo. Y es que pararon la producción al poco tiempo de salir. Pero la pregunta es, ¿por qué Sony se vino tan arriba con este primer modelo? Pues básicamente porque 3 años antes la avergonzaron públicamente en el CES de 1991. Y es que en este evento se supone que Nintendo presentaría la Super Nintendo CD, desarrollada en conjunto con Sony. Pero en el último minuto, Nintendo hizo unas declaraciones que cancelaban sus acuerdos con Sony, y los hacía con Philips. Imagina cómo se siente Sony después de todo el trabajo que se fue al garete. Unos años más tarde pudimos ver un prototipo de esta colaboración, la cual estaba casi finalizada. De hecho, si eres uno de los seguidores de verdad, sabrás que hice una réplica de este prototipo, conocido como Nintendo PlayStation o Super Nintendo CD. Cuando hice el prototipo solo había unas fotos, pero más tarde descubrí el hardware que llevaba este prototipo, el cual contaba con un procesador RISC de 8 y 16 bits, 2 PPUs encargados de la rotación y escalado de los sprites, 128 KB de RAM, 60 de VRAM, pero traía chips de sonido de alta calidad y chips de salida de vídeo muy avanzados para la época. Sin duda, esta consola era muy superior a lo que terminó sacando Nintendo. Pero fijaros las salidas de vídeo de este prototipo, pues estas terminaron saliendo en la primera revisión de PlayStation, por lo que técnicamente todo lo aprendido con Nintendo dio sus frutos en esta versión. Pero hay que decir que en esta primera se lució, le metió lo mejor de lo mejor, 16 veces más memoria que la de Nintendo, 10 veces más procesador y chips para cálculos 3D. Realmente Sony, después de lo acontecido, puso toda la carne en el asador, pero en esta primera versión, los ingenieros cometieron algunos errores. Y es que en esta versión, si entras en el reproductor de música de la consola, metes un juego original y bloqueas el botón de la compuerta para que ésta crea que está cerrada, esta leerá el juego original. A continuación, cambias el juego original sin que crea que has abierto la tapa y pones una copia de seguridad. Y al salir del reproductor de música, y ocurre algo que no ocurre en ninguna otra versión, y es que no verifica absolutamente nada. Gracias al fallo de esta primera versión, se descubrió por error dónde Sony situaba la protección en los discos, por lo que una vez verificado el disco, ya podía ejecutar cualquier juego sin problema. Por eso esta revisión es muy especial. Yo le llamo la revisión prohibida, y seguramente muy pocos suscriptores tuvieron una de estas entre las manos, ni tampoco con tantos conectores. Con suerte como yo, pudiste pillar una con el puerto paralelo, el cual Sony terminó eliminando ya que permitía hacer cosas ilegales, como el famoso pirateo Hot Swap, ver películas, escuchar MP3 o meter trampas en juegos. Este puerto prácticamente liberaba la consola, permitiendo incluso ejecutar juegos de Game Boy. Bueno, ejecutar, digamos que funcionaban algunos juegos y no especialmente bien. Supongo que ya te puedes hacer una idea de lo deslimitada que estaba la consola y ese puerto. Así que no es de extrañar que Sony en futuras revisiones terminara eliminando el puerto paralelo. Aunque una de las cosas principales por las que Sony se deshizo de este modelo al poco tiempo de sacarla fue porque la consola era demasiado cara. Sony quería destrozar el mercado y perdía dinero con cada consola, ya que además de llevar los conectores RCA físicos, llevaba un conector S-Video, un conector muy avanzado para su época. El problema es que la mayoría de televisiones que usaba la gente simplemente no lo soportaban. Aunque la diferencia de calidad entre el conector S-Video y el conector compuesto o
tipo RCA era impresionante. Colores más claros y muchísima más definición. Y unos oscuros que eran la ya. Por lo que en las siguientes versiones, a la hora de abaratar costes, se eliminó este conector. Pero no había problema, ya que el conector multi-out permitía sacar ese vídeo RGB y RCA. Pero este primer modelo, además de ser caro de fabricar, tenía otro pequeñito problema de diseño. Al parecer, los ingenieros no pensaron que se calentaría tanto. De hecho, la consola no venía con ningún tipo de disipador ni ningún ventilador, pero tenía una parte que se calentaba más que otras, y era la fuente de alimentación. Aunque tampoco era demasiado. El problema es que en el primer diseño, la lente estaba muy cerca de la fuente de alimentación, por lo que debido al exceso de calor se desalineaba, pero sobre todo se degradaba, por lo que en los siguientes modelos no solo se cambió de lado la lente, sino que también se intentó hacer más eficiente tanto los chips como la fuente, mejorando su temperatura. Además, los ingenieros dividieron la parte de la fuente con la de la placa con un pequeño divisor para evitar que en los largos periodos de juego el calor se transfiriera de un lado a otro. Por lo que, después del primer modelo, la mayoría de PlayStation 1 recibieron, sobre todo, mejoras en el lector, ya que fallaba bastante, y reducción de costes, eliminando o sustituyendo chips por unos más económicos, unificando chips, unificando memorias, etc. También es cierto que el salto que dio la tecnología en cuanto a chips en la época era ideal poder sustituir esos chips que valían una pasta por más eficientes y más económicos en revisiones futuras. El problema es que con los rediseños montaron chips que digamos que no eran tan buenos. Y es que las primeras versiones contaban con chips de audio que convertían estas PlayStation 1 en reproductores de música de alta fidelidad. Y no es coña, los audiófilos o fanáticos en la perfección de la música cogen estos modelos y los modifican un poco para poder reproducir la música lo más parecido a un instrumento real. Esto es difícil de explicar, así que intentaré reproducir el audio de una de estas consolas. Ya os podéis imaginar que estos chips no eran baratos, por lo que en futuros modelos fueron sustituidos por versiones más económicas, más enfocados en gaming que en música. Para que os hagáis una idea, la reducción de componentes y sustitución y unificación fue tan grande que si miramos la placa de la primera versión de PlayStation con la de la última, es una locura. Gracias a esto Sony pudo recortar los precios y llevar la consola a más países, dejando solamente una salida de vídeo para poder conectar las consolas entre sí y poco más, súper pequeña. En cuanto a la diferencia de rendimiento entre unas y otras, Sony intentó que prácticamente todas tuvieran tanto la misma calidad de imagen como la misma velocidad, tal vez unos segundos arriba o unos segundos abajo, aunque eso dependía sobre todo del estado de la lente, por lo que sí, existieron varios modelos que eran más robustos, o que sus lentes tendían a durar mucho más que el resto. Si eres un purista y te gusta jugar en la consola original, estas revisiones son las que tienen las lentes más duraderas, aunque no te preocupes, si tienes una puedes ajustarla o también puedes comprar una lente nueva por poco dinero, y si lo que te gusta es el sonido, estos son los modelos que supuestamente suenan épico. Algo curioso de estas versiones con estos chips especiales es que son tan codiciadas que las compran, las mejoran y las venden por una pasta. Lo que está claro es que la PlayStation 1 ha sido la consola más longeva de Sony. Inclusive, cuando se habló de que iba a salir una nueva videoconsola, la PlayStation 2, que acabaría revolucionando el mundo, la PlayStation 1 convivió con la PlayStation 2. Sony no podía dejar de lado la popularidad que tenía su primera videoconsola, sacando, cuando ya tenía la PlayStation 2 en el mercado, una versión Slim, la cual era básicamente la PlayStation normal, solo que le sacaron la fuente y pudieron reducir su tamaño. Pero ¿y si te digo que ocurrió algo muy interesante y que no muchos saben? Y es que antes de salir la PlayStation 2, existió una versión de PlayStation 1 Pro, una unidad desarrollada por Sony
capaz de mover los juegos de PlayStation 1 a otro nivel. Mayor resolución que el original, muchísima más fluidez y texturas de mayor calidad. Polígonos en pantalla que PlayStation 1 solo habría soñado. Por lo que si quieres descubrirlo conmigo no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.